El Medio Oriente, donde ya comenzó a regir en las últimas horas este cese al fuego que se espera que dure por lo menos por 60 días entre Israel y Hezbollah, un cese al fuego que traería consigo ahí cierta paz a el Líbano que ha sido absolutamente golpeado en las últimas semanas. Nos deja imágenes como las que estamos revisando acá, cómo quedó todo ahí absolutamente, gran parte de la capital, Beirut, absolutamente convertida prácticamente en escombros. ¿Y qué es lo que ocurrió ahora en torno a esta situación? En las últimas horas se conoció una verdadera advertencia y que también ha sido tildada incluso como una amenaza que esbozó el hombre que estamos viendo en pantalla, el primer ministro de Israel. En esta advertencia él dice que cualquier violación va a ser respondida con fuego, es decir, él acá está dejando en claro que si es que Hezbollah viola de cierta manera el acuerdo al que se llegó para alcanzar este cese al fuego, obviamente que Israel va a responder de la manera más rápida y más elocuente también, más fuerte que tengan a la mano. Así que está dejando en claro acá Benjamín Netanyahu que no van a aceptar ningún tipo de actividad que realice en este momento este grupo Hezbollah, este grupo terrorista ligado también ahí a la milicia libanesa. Y según afirmó también en esta declaración tan llamativa, Benjamín Netanyahu dijo, por ejemplo, que si Hezbollah viola el acuerdo e intenta armarse, atacaremos. Si intenta renovar la infraestructura terrorista cerca de la frontera, atacaremos, también dijo. Si lanza un cohete, si llega a cavar un túnel, si trae un camión con misiles, atacaremos. Es decir, él está dejando acá más que claro que ante cualquier movimiento que levante algún tipo de sospecha por parte de Israel, ellos van a tener, según dice Benjamín Netanyahu, todo el derecho de responder ante cualquier situación que Israel sienta una especie de amenaza directa. Y de hecho también en una conferencia que entregó en las últimas horas el portavoz de las fuerzas militares de Israel dijo que la aviación israelí va a continuar sobrevolando los cielos del Líbano. Es decir, él acá está dejando absolutamente claro que las fuerzas israelíes no se van a retirar del todo de territorio libanés, sino que van a seguir ahí circulando por lo menos estos aviones militares para, según explicó, recabar inteligencia y prepararse también para actuar en caso de que sea necesario. Es decir, acá está más que claro, según las afirmaciones entregadas ahí por las autoridades de Israel, que van a estar pendientes acá de todo, de cómo se desarrolla este cese al fuego al Líbano, un cese al fuego que ha permitido de forma gradual, de forma parcial, el retorno a sus hogares de algunos habitantes del Líbano, ahí como vemos en imágenes, pero a su vez este cese al fuego ha dejado en evidencia la gran destrucción que quedó registrada en gran parte de la capital de Beirut, y es a raíz de esa misma situación que son hoy por hoy centenas de personas las que no van a poder regresar a sus hogares en el Líbano, puesto que sus hogares quedaron absolutamente destruidos y convertidos en verdaderos escombros. Así que es parte entonces de la situación que continúa desarrollándose en el Medio Oriente. Hay que destacar también que en paralelo a este cese al fuego continúa la guerra, el flanco abierto ahí bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Esto se está desarrollando en la franja de Gaza. Es decir, este cese al fuego del que hemos hecho referencia acá en múltiples oportunidades no significa la paz en Medio Oriente, sino que solamente significa la paz por ahora sobre el territorio del Líbano, una situación que se espera que por lo menos se extienda por 60 días, según dicta ahí el acuerdo alcanzado entre Israel y Hezbollah. Vamos ahora directamente mantenemos acá en Estados Unidos, porque la presidenta de México con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, han tenido una serie ahí de encontrones, podríamos decir, de dimes y diretes en torno a los posibles aranceles que quiere implementar y que ya adelantó Donald Trump que implementaría en contra de los productos cuya importación provenga de México. Acá Donald Trump habló en las últimas horas de aplicar por lo menos un 25% de impuestos acá a los productos mexicanos, una situación que desató obviamente la furia de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien entregó una especie de advertencia también a Donald Trump, diciéndole que estos nuevos aranceles que él está pretendiendo implementar en contra de México no van a detener la migración irregular, como ha suponido Donald Trump en su momento que sí lo haría, ni tampoco, dijo Claudia Sheinbaum, va a detener el consumo de drogas en Estados Unidos. Así que no solo le bastó con eso a la mandataria mexicana, sino que también dio a entender de que si es que Estados Unidos implementa nuevos aranceles en contra de México, México va a hacer lo propio y también va a implementar nuevos aranceles en contra de Estados Unidos. Y es ese el tono ahí que ha ido subiendo poco a poco en torno a las declaraciones que han entregado ambos mandatarios, pero ya se conoció finalmente en las últimas horas que, según publicaron los dos en sus respectivas redes sociales, sostuvieron una conversación telefónica en las últimas horas donde ambos
describieron esta conversación telefónica como productiva, una conversación que obviamente se basó en abordar esta situación, esta materia de los aranceles que se están acá sobre la mesa. Luego del anuncio hecho por Donald Trump, se abordó esa situación, supuestamente habrían llegado a una especie de acuerdo y también obviamente conversaron respecto a un tema que es muy importante para ambos países, que es primero que todo la migración irregular que se está registrando en este momento y también el alto consumo de drogas, droga en específico en este caso que estamos hablando del fentanilo que está siendo altamente consumido en Estados Unidos, presuntamente una droga que estaría llegando desde México, así que según explicaron acá, ambos mandatarios a través de sus redes sociales sostuvieron acá una conversación, dijeron que fue una llamada buena y pese a que no entregaron mayores señales respecto a retroceder en torno a la promesa de los aranceles. Dijeron que fue una excelente conversación. De hecho, asimismo lo definió la propia presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Dijo, tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México, según explicó. La mandataria mexicana dijo, también hablamos sobre reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando para prevenir el consumo de fentanilo, mientras que Donald Trump, por su parte, también se refirió a esta situación a través de su red social Truth, donde dijo, acabo de tener una conversación maravillosa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella acordó detener la migración a través de México hacia Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur y también dijo Donald Trump, hablamos sobre lo que se puede hacer para detener la entrada masiva de drogas a Estados Unidos, así que es parte entonces de las declaraciones que ya se conoció acá en las últimas horas respecto a esta conversación telefónica absolutamente productiva que sostuvieron ambos mandatarios ahí de México y Estados Unidos. Nos vamos ahora directamente hasta Venezuela porque continúa acá la tensión al máximo. La verdad es que la situación política social no se ha calmado desde las elecciones presidenciales registradas el pasado 28 de julio. Han continuado las manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, las protestas también, y es en ese mismo contexto que la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, a quien veíamos ahí en las imágenes, y junto con Edmundo González Urrutia, quien algunos países ya están reconociendo como el presidente electo de Venezuela, que recordemos, dicho sea de paso, Edmundo González Urrutia está en este momento exiliado en España, dado que supuestamente el régimen lo habría estado persiguiendo después del 28 de julio. ¿Qué pasó ahora? Que ellos dos decidieron convocar a nuevas manifestaciones absolutamente masivas para este domingo 1 de diciembre. Todo esto solo cuando queda solamente poquito tiempo, para semanas incluso, para el 10 de enero, que es la fecha límite. ¿Por qué? Porque ahí es donde se debería registrar la asunción al poder de, supuestamente, según dice la oposición, de Edmundo González Urrutia, pero por parte del chavismo para el 10 de enero ya tienen planificada la investidura de cierta manera de Nicolás Maduro, quien está en este momento ahí ostentando todo el poder en Venezuela. Así que es por eso que ya queda tan poco para el 10 de enero que han decidido convocar a nuevas manifestaciones absolutamente masivas. Y acá lo que está diciendo la oposición venezolana es que estas manifestaciones van a tener que ser convocadas no solo dentro de Venezuela, sino que también fuera de Venezuela, haciendo el llamado también a que los millones de venezolanos que han tenido que ser exiliados de Venezuela, han tenido que salir de su país, también se manifiesten en los países donde se encuentren este domingo 1 de diciembre. Y obviamente que desde el chavismo no se quedaron callados frente a esta situación y también convocaron ellos a una marcha a la que ellos definieron como una marcha cultural, dijeron, fue el término utilizado por el chavismo, una marcha que, según dicen desde acá, el régimen de Venezuela estaría más ligada a la Navidad, que hoy por hoy rige en Venezuela. Recordemos que a partir del 1 de octubre comenzó a regir la Navidad en Venezuela, una medida impuesta por Nicolás Maduro, así que para ellos hacerle la competencia a esta masiva manifestación que convocaron los opositores, ellos también deciden hacer una convocatoria, pero con fines navideños, donde según aportan acá, informan desde el chavismo, estaría dedicada para cantar villancicos, entre otras hay materias relacionadas también con la Navidad. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre entonces este domingo 1 de diciembre con estas ahí convocatorias masivas que hay para Venezuela. Volvemos